Muy bien, bueno, comenzaremos ahora con la clase de trastornos de ansiedad dentro de la unidad de la clase 5. En esta clase ustedes lo que van a tener es el material bibliográfico del libro de Kaplan de la edición anterior, que está accesible en un link que les enviamos, junto con el transferido a Word para que ellos no puedan abrir el PDF de los distintos subcapítulos de trastornos de trastornos de ansiedad agudo, crisis de pánico y trastornos de ansiedad generalizada. Para aquellos que tengan material de cursadas anteriores, van a encontrar o el Kaplan, la edición anterior, o Vallejo, o la edición de Kaplan nueva. En ambos casos hay muy pequeñas diferencias, donde, por ejemplo, en los temas siguientes, como fobia social, se van a llamar trastornos de ansiedad social, solamente cambia la nomenclatura, los cuadros están exactamente igual descritos. Los trastornos de ansiedad, junto con los trastornos depresivos, son las patologías más frecuentes en psiquiatría y son distribuidos en todas partes del mundo y forman parte de los trastornos de mayor consulta en los consultorios tanto médicos como psiquiátricos y psicológicos. Y lo que vamos a tratar de describir aquí es la sintomatología que presenta la ansiedad patológica. Ustedes saben en las otras clases que la ansiedad es un mecanismo y una conducta y un afecto que es esencial para poder detectar aquellas situaciones de peligro que nos van a rememorar a través de lo que se llama angustia señal, activa la memoria y las emociones de aprehensión que preparan al individuo o al ser biológico, puede ser un animalito, una ratita por ejemplo, o un perro o un ser humano, para advertir algo de peligro. Estas situaciones de peligro van a tener una repercusión fisiológica en todo el sistema neurovegetativo, activándose desde una zona del cerebro que se llama locus ceruleus, traducido significa lugar como una cereza, que activa toda una serie de fenómenos desencadenantes del sistema de alerta. Y este sistema de alerta tiene que ver con el tema de la adrenalina y los fenómenos vegetativos de prepararse para la pelea o para la huida. De ahí vamos a ver que, pensemos en situaciones de ansiedad patológica, que la gente empieza a tener más latidos de corazón, se descarga adrenalina del corazón, y el sistema simpático pone en acción el tema de un trabajo donde late más rápido el corazón para poder enviar más rápidamente sangre a los lugares donde se necesita. Y para eso también va a retirar sangre de lugares donde no se necesitan para poder redirigirlos. ¿Dónde son los lugares que se necesitan? En la zona de la musculatura para prepararse para defenderse o para huir. Y van a retirar sangre de, por ejemplo, la piel. Esto es lo que origina el tema de la palidez. En los animales va a producir la piloerección, se separan los pelos y parecen mucho más grandes. Piensen en el tema de los gatos cuando se ponen para defenderse, o los puercoespines, que preparan los sistemas defensivos. Esto también va a traer el tema de un fenómeno de peristaltismo en el tema intestinal, donde se van a cerrar los esfínteres y dependiendo del contenido de materia fecal pueden producir fenómenos de diarrea brusca, o bien un tema de constipación y posterior relajación, luego así con una diarrea. Todos han conocido las situaciones previas a un examen o situación de miedo, y el lenguaje popular como lo traduce, digamos, en las situaciones donde alguien tiene mucho miedo. Va a producir también hiperpnea, hiperventilación, y donde la respiración superficial es la que atrae fenómenos justamente de mareos y pérdida de orientación por el susto y la pérdida y la parálisis que se produce en el fenómeno respiratorio habitual. Y también van a dar la base a cómo justamente controlarlos, que es poder retomar el tema con respiraciones profundas y una relajación para poder enviar oxígeno a todo el resto del cuerpo. Los músculos se ponen tensos, se preparan para pelear, y esto va a traer contracturas. Cuando hay una reacción aguda momentánea de muy corto tiempo, esto no tiene repercusión, pero cuando se produce en forma crónica o en forma sostenida, la elevación de la presión arterial, el tema del aumento de la frecuencia cardíaca, el tema de los fenómenos de constipación o de irritación del cuadro intestinal, los fenómenos musculares van a verse aparejados con las famosas contracturas por la acumulación de ácido láctico en los músculos. El aumento de la presión arterial se puede traducir en hipertensión arterial. Los fenómenos de hiperpnea pueden traer justamente los momentos de la falta de aire, y la falta de aire se puede traducir en mareos, sensaciones de caída, miedo a morirse, y justamente esto va a hacer que se confundan muy frecuentemente los cuadros agudos de ansiedad con los cuadros de infarto por las sensaciones en el pecho. Y de paso, si una persona tiene problemas cardíacos como temas de bloqueos
a un tema de un infarto, una zona isquémica, esto puede traducirse en fenómenos cardiovasculares muy serios como producto de un peligro de muerte inminente. Y generalmente estos pacientes que tienen ataques de ansiedad aguda, llamadas crisis de pánico o panic attack, terminan primero en una guardia clínica donde justamente se le hacen estudios y un chequeo completo para diferenciarlo de, por ejemplo, de un ataque cardíaco, un infarto de miocardio. Cuando la persona tiene un ataque agudo, encima estas situaciones van haciéndose una bola de nieve, van en aumento, la persona tiene miedo a volverse loco, miedo a morirse, se desespera y puede, incluso va increyendo en cuestión de minutos, y el desborde emocional que eso produce hace que la persona se desespere y puede realizar conductas de tipo ansiosas de fuga o de huida sin medir en el lugar donde está. Vamos a describir justamente a partir de, digamos, de este cuadro los fenómenos que produce la ansiedad patológica y toda la repercusión fisiológica que así encuentran. La biografía de Kaplan va a tener descritas todo el tema de los cuadros diferenciales también, así como hablamos del infarto miocardio también, los cuadros de hipertiroidismo, etcétera, etcétera. Los tratamientos para estos tipos de cuadros, como son agudos, tienen que ver con cómo retomar rápidamente el tema del control, con ejercicios respiratorios, donde alguien puede alargar el aire durante 5 minutos con una fuerte expiración, retenerlo, tomar aire profundamente, y así sucesivamente durante 5 veces, y regularizar la respiración. La posibilidad de oxigenar los pulmones y que esto permita el tema de una buena oxigenación en la sangre es lo que va a permitir justamente retomar el control respiratorio, disminuir el tema de la taquicardia, de poder evitar las sensaciones de desborde y de control, y conjuntamente con algún tipo de ansiolítico de rápida acción, el famoso ribotril. Ustedes vieron en la clasificación farmacológica el clonazepam, por ejemplo, que son los benzodiazepinas de rápida acción, de acción corta, pero rápida incluso en administración vía sublingual. La medicación sublingual hace que se absorba rápidamente por debajo de la lengua y permite controlar en el lapso de unos minutos simplemente la posibilidad de bloquear esta descarga adrenérgica o mediatizado por el GABA, que es el ácido gamma-aminobutírico que está tan presente en las situaciones de ansiedad. Por último, las técnicas de relajación y las técnicas que aparecen presentes en estos cuadros van a permitir que la persona trate de prevenir el tema del desencadenamiento de otro tipo de cuadros de crisis de pánico. Ahora ustedes van a ver en el texto que puede ir acompañada a estas crisis agudas de pánico por cuadros de agorafobia, donde la fobia es a los espacios donde la persona no puede huir fácilmente, entonces comienzan a evitar situaciones de, por ejemplo, encierro en un cine, en un shopping, en lugares donde haya un montón de gente, donde no pueden recibir asistencia, y va agravando el cuadro, que es una crisis de ansiedad aguda con cuadros de agorafobia. Así a la vez hay cuadros donde no existen cuadros de la agorafobia, no acompañados de la agorafobia, y existen cuadros donde solamente existe la agorafobia sin las crisis de pánico. Luego vamos a poder analizar, y van a ver ustedes tanto en el PowerPoint como en el texto de Kaplan, los trastornos de ansiedad generalizada. Esto tiene que ver con una constitución crónica donde la persona va sintiendo sensaciones de ansiedad que se traducen en síntomas somáticos permanentes, que empiezan a inhibir el tema de la conducta, la preocupación excesiva, la imposibilidad de concentrarse, y tiene una larga duración a diferencia de lo que es una crisis aguda de pánico. Luego van a analizar en el tema del texto los factores predisponentes, se ven componentes familiares, se ven componentes con antecedentes de este tipo de situaciones y muchas veces relacionados con el tema vincular, donde esta angustia señal remite a situaciones vividas previamente, como situaciones infantiles o la reminiscencia de otro tipo de momentos donde la ansiedad se hacía presente y transformándose esto en una personalidad de tipo ansiosa. Cuando tenemos los cuadros de trastornos de ansiedad agudo, pueden ir también precediendo a cuadros de instalación de trastornos de ansiedad de tipo crónica. Luego ustedes van a tener una escena muy divertida, el link de una escena muy divertida de YouTube, de una película que se llama Analízame, donde se hizo un clásico en Hollywood, donde Robert De Niro hace de un paciente capo de la mafia que tiene crisis de pánico y asiste a un psiquiatra, y van a ver cómo se van instalando y cómo la película nos sirve a nosotros para poder ver una descripción pedagógicamente perfecta que está tomada de los libros, porque los directores toman asesoramiento de parte de psiquiatras, donde este paciente mafioso le describe al terapeuta las sensaciones que tiene y cómo las vive internamente, y más en alguien que debería ser un hombre capaz de no tener miedo y enfrentar todo, produciendo una película muy cómica, muy divertida,
y donde se ve a lo largo de todas las escenas cómo va progresando el tratamiento de este hombre con situaciones absolutamente cómicas y divertidas porque tiene que enfrentar con otra conciencia y tratando de cambiar personalidades que tienen constituidas durante toda su vida. Aparte de esa película, hay escenas de situaciones de pánico y ansiedad aguda de otras películas, y todo esto nos va a dar pie para que en las próximas clases podamos ver otro tipo de mecanismos de manejo del tema de la ansiedad. Por ejemplo, las situaciones que se producen en las fobias, que van a utilizar mecanismos proyectivos y van a tener situaciones de ansiedad frente a la presencia o solamente el hecho de pensar alguna situación que le pueda generar ansiedad, como por ejemplo la fobia a volar, la fobia a las inyecciones, a la sangre, al encierro, en llamadas claustrofobia, o por ejemplo en las situaciones que previamente pensar, el solo hecho de pensar en tener que viajar ya produce insomnio de noche, situaciones de temblor, etcétera, etcétera. Hay muchas clasificaciones del tema de las fobias, lo vamos a ver en las clases siguientes. De la misma manera, vamos a trabajar el tema del trastorno de la ansiedad sobre el cuerpo en las próximas clases, con los trastornos por síntomas somáticos, diferenciando justamente las enfermedades que causan situaciones de ansiedad, como la ansiedad que complica situaciones de tipo física, la gente hipocondríaca, la gente que tiene aprensión y miedo a estar enfermo y está permanentemente ansioso. Esto los médicos clínicos lo saben muy bien, y justamente la presencia y la calma forma parte de una buena relación médico-paciente para impedir que la ansiedad se transforme en aumento de la patología previa que pueda tener otra persona. Luego vamos a tener el tema de lo que antes llamaban histerias, las histerias de conversión, donde justamente el mecanismo de la conversión transforma situaciones emocionales en síntomas de tipo neurológico, o que asemeja, mejor dicho, síntomas neurológicos sin tener una causa. Por ejemplo, una parálisis de la mano por algún conflicto que no tiene que ver con una situación neurológica en las vías nerviosas, sino que va a responder precisamente a temas emocionales que tienen un significado simbólico, y donde fueron los primeros casos que trabajó justamente Sigmund Freud, descubriendo el tema de la presencia y la importancia de las fantasías que acompañan este tema de este tipo de situaciones. Por último, el siguiente capítulo que vamos a ver en las próximas clases tiene que ver con la ansiedad ligada a situaciones de estrés o traumas. Y en estas situaciones justamente la ansiedad cobra otro tipo de significado que inunda al individuo, y las consecuencias de todo este fenómeno, donde se superaron las barreras protectoras, producen los distintos fenómenos, así como hemos visto en Cromañón, en distintos tipos de accidentes, van repercutiendo en la cabeza de las personas, produciendo numerosos conjuntos de síntomas. Espero que puedan aplicar, digamos, este tema de las crisis agudas a esta escena de la película del día de hoy, y en las siguientes van a ver acompañadas de otras escenas de otro tipo de situaciones, y ustedes puedan detectar los trastornos de ansiedad, las distintas formas, mecanismos y de situaciones donde pueden aparecer. Bueno, muy bien, espero que disfruten de la escena de la película, que puedan aprender lo que son las situaciones de pánico en crisis agudas de ansiedad, y poder diferenciarlos de trastornos de ansiedad crónica, porque muchos de ustedes van a trabajar con pacientes que van a tener este tipo de temas. Por último, no quiero olvidarme de un último ítem que describe el DSM-5 en cuanto al tema de trastornos de ansiedad, que son las que son producidas por enfermedades físicas, metabólicas o por drogas. Dentro de los cuadros de drogas, desde la marihuana misma, que puede desencadenar una crisis de pánico en alguien predisponente, la pérdida del control de la cabeza, en situaciones de tipo de estimulantes, etcétera, etcétera, pueden presentarse crisis de ansiedad. Pero en ese caso las vamos a clasificar como consecuencia del efecto de la droga sobre determinado tipo de individuo. Bueno, muy bien, dejamos aquí la clase quinta hoy completándola, y la vamos a seguir en la clase 6, en la siguiente, acompañando seguramente de algún ejercicio de esta evaluación que les comentaba en el primer video. Bueno, que estén muy bien, espero que se haya servido el material.